En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bienvenidos a esta catequesis que vamos a tener en el día de hoy sobre la fidelidad, otro de los frutos del Espíritu Santo. Dispongámonos para recibirla de la mejor manera, pidámosle al Espíritu Santo que descienda sobre nosotros, que nos ilumine, nos inspire y acompañe a lo largo de esta catequesis que nos disponemos a realizar. Ven Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo, Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndidos. Luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo. Tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego. Gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo. Lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo. Toma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. Continuamos entonces con este ciclo de catequesis que venimos trabajando sobre los frutos del Espíritu Santo. Ya hemos tenido ocasión de reflexionar en 5 de esos frutos, en la bondad, la benignidad, la caridad, la castidad y la continencia. Y hoy nos disponemos a trabajar el fruto de la fidelidad. Estos otros frutos que ya hemos visto, pues los pueden ver en el canal de YouTube de la parroquia, quien todavía no haya seguido estas catequesis, y así vamos haciendo como un desarrollo progresivo de lo que son los frutos del Espíritu Santo, sabiendo que la organización que le da los frutos no es una organización como de prioritario, que es primero la bondad y el último la paciencia, sino que busca tener como una pedagogía mnemotécnica, como les he dicho en otras ocasiones, con base en el alfabeto castellano. Vamos entonces a mirar hoy propiamente lo que es el fruto de la fidelidad. Y tenemos que, en el esquema que he venido usando con las otras catequesis, comenzar por comprender lo que es propiamente la fidelidad, qué entender por fidelidad. Y lo primero es que tenemos que desarrollar la etimología de la palabra. Viene del latín fidelitas, que significa la cualidad relativa a la lealtad o a la fe. Fides es lealtad, alis es relativo a, y dad es una cualidad de. Por lo tanto, es la cualidad relativa a la lealtad o a la fidelidad, porque fides en latín también significa fe. El término entonces viene del latín fidelitas, fidelitatis, que viene a significar precisamente fe, lealtad, cumplida adhesión, observancia de la fe que uno debe tener a otro, verdad, sinceridad, constancia en los afectos y en el cumplimiento de las obligaciones. En definitiva, esta palabra denota a aquel que cumple sus promesas y por ello se muestra digno de confianza. Démonos cuenta que en el sentido de la fidelidad también tenemos que darnos cuenta lo que para el judío significaba la fidelidad, que implica es la relacionalidad, mientras para los griegos de la mitología uno es fiel, para los judíos, para los semitas, uno vive fielmente. O sea que la fidelidad es ante todo como una vivencia que implica mi relación con Dios, mi relación con los otros. Y viene una característica importante de la fidelidad, porque la fidelidad hace referencia a la libertad. A veces se ha tratado de entender la fidelidad como una simple constancia en cosas. Incluso tenemos una expresión dirigida a los animales, concretamente al perro, y le decimos que es el amigo fiel. Pero démonos cuenta que en el animal hay un ejercicio de la libertad. Por consiguiente, no es señor de su vida, él no es capaz de elegir, no es capaz de elegir lo que debe hacer. La fidelidad, como lo vamos a ver a lo largo del desarrollo de esta catequesis, implica un ejercicio de señorío sobre la vida, de las decisiones que yo tomo. Yo soy fiel porque decido ser fiel. No es simplemente como una constancia o un permanecer que yo tengo que fidelizarme. Incluso es una expresión que ha venido siendo usada por grandes marcas
de todo tipo que pretende fidelizar al cliente, como quien dice que me siga comprando solamente a mí. Usted que compra esta determinada marca de carro, entonces sígala comprando cada que vaya a cambiar de carro. O usted que compra esta determinada marca de celular o de computador, pues siga comprando esta marca a medida que vamos haciendo desarrollos tecnológicos importantes. Aquí la fidelidad tiene que hacer referencia a, al ejercicio de la libertad, al ejercicio de la determinación en mis actos, en mis palabras, en mis acciones. Yo soy libre de elegir o no elegir, no es simplemente la constancia de una situación, es ante todo el ejercicio de la libertad. Por consiguiente, de acuerdo también a la etimología de la palabra, fiel es el que tiene fe. Vea que la raíz de fidelidad es fides, y fides es fe, fides es lealtad, como ya les acabo de mencionar. Por consiguiente, la fidelidad es, ante todo, una respuesta permanente que uno va dando al compromiso que ha dado. Yo soy fiel al compromiso que como sacerdote he hecho de servir a Dios y a la iglesia. Pues yo soy fiel dentro del compromiso que he dado en vivir en el matrimonio, en la relación de pareja. Pues yo soy fiel dentro del compromiso ético que hago en el ejercicio de mi profesión. Soy fiel dentro de los compromisos que adquiero con los demás miembros de mi familia. Es una respuesta permanente, no es solamente que soy fiel porque permanezco ahí, así mi corazón y mi mente estén en otra parte y no tenga sentido o ganas de estar ahí, sino que estoy simplemente como cumpliendo. No, yo tengo que decidir qué, qué quiero, cómo quiero orientar mi vida, de qué modo quiero orientar mi vida. Y ahí que puedo comprender la fidelidad simplemente desde la respuesta que en libertad le voy dando a mi fe y desde la relacionalidad que yo voy teniendo con el otro, a ejemplo de la fidelidad de Dios para con nosotros, porque como lo vemos y lo vamos a ver enseguida a lo largo de la escritura, encontramos que Dios es siempre fiel en el amor, en la paciencia, en la misericordia que tiene con nosotros. Podríamos entonces nosotros analizar dentro de este desarrollo de la palabra cuáles son los frutos de la fidelidad. ¿Qué voy adquiriendo yo en la medida en que soy fiel? Y he querido seleccionarles como estos 5 frutos que nos permiten profundizar en esto de la fidelidad. Lo primero es los frutos de la certeza y de la madurez. Es la guía, la fidelidad es la guía que evita que nosotros nos perdamos en el camino, que nosotros nos desviemos en el camino, que nosotros dejemos que los afanes, los agobios de la vida, como dice la parábola del sembrador, recuérdenla que ya le hemos mencionado en otras ocasiones, aquella semilla que cayó sobre la carretera, después otra cayó sobre piedras, otra cayó en medio de abrojos y espinos, otra cayó en terreno bueno. La tercera no implicaba que a pesar de que a la otra creyó entre abrojos, pues echó raíces y creció, pero los agobios del mundo hicieron que se desviaran, cuando hablábamos de la concupiscencia del mundo, o sea, aquellas cosas que nos dejaban llevar por el instinto. De ahí que la fidelidad tenga como fruto la certeza y la madurez. Yo también voy creciendo en fidelidad. No podemos pensar lo mismo, por ejemplo, quien haya celebrado el matrimonio, quien haya hecho votos religiosos, o quien haya recibido el sacramento del orden, pues no podemos pensar que es lo mismo del día que nos casamos o del día que hicimos los votos o del día que nos ordenamos. No, vamos creciendo porque, como dijimos ya que la fidelidad responde al ejercicio de la libertad, precisamente en el ejercicio de esa libertad yo voy adquiriendo mayor certeza, es una respuesta a la fe, voy adquiriendo mayor certeza en esa fe, voy madurando espiritual y emocionalmente frente a lo que Dios me va a proponer. En segundo lugar, como fruto de la fidelidad viene la armonía en las relaciones familiares. Es decir, armonía es saber armonizar, saber combinar las cosas. La entendemos de una manera muy especial en la armonía musical. Cuando alguien, aunque esté cantando dentro de una misma pieza, esté cantando con otro tipo de tonada, porque a veces ustedes saben, por ejemplo, en un coro polifónico, pues hay unos que son bajos, hay otros que son mezzosopranos, hay otros que son contraltos, tienen diferentes formas de mover las guturales y mover así, producirle el canto, pero todos van cantando dentro de la misma tonada, al punto que si alguno desafina, pues en cierta medida desentona la melodía que se está tocando. Pues esa figura simbólica que utilizamos con la armonía musical es la que nos permite descubrir aquí como fruto de la fidelidad que yo aprendo
dentro del compromiso de fidelidad que voy adquiriendo, a tener armonía en las relaciones generalmente familiares, sea familia de sangre, sea familia dentro del bautizo, por ejemplo, que somos la familia de Dios. Hay una armonía con los demás. ¿Por qué? Porque voy caminando con certeza y madurez en ese camino que yo me he ido proponiendo. En tercer lugar, como fruto de la fidelidad, nos damos cuenta que la fidelidad nos hace esperar cosas grandes y bellas. De hecho, si la fidelidad es una respuesta a la fe nos va llevando progresivamente al encuentro, al conocimiento de Dios nuestro Señor. La revelación procede de Dios, Dios se revela, Dios se manifiesta, y el ser humano le va respondiendo a esa revelación de Dios con el ejercicio de la fe. Y ahí que nosotros manifestamos con mucha prontitud que la fe es respuesta a la revelación. Y consiguientemente la fe nos hace esperar esas cosas grandes, esas cosas bellas que de Dios vienen. Dios que es ante todo el fiel, como lo decimos. La fidelidad de Dios es ante todo una fidelidad en el hombre, y nuestra fidelidad no es más que una respuesta a esa fidelidad de Dios. Dios que es fiel a su palabra, Dios que es fiel a su promesa, Dios que camina con su pueblo, que lleva a cabo la promesa al lado de su pueblo. Dios es fiel a esa promesa. Dios que continuamente se hace sentir como el Salvador del pueblo fiel a la promesa. Por eso nos damos cuenta que la fidelidad de Dios es una fidelidad paciente. Dios tiene paciencia con su pueblo, tiene paciencia con cada uno de nosotros. Nos escucha, nos guía, nos explica lenta y calienta nuestro corazón, como lo hizo, por ejemplo, con los dos discípulos que se alejaban de Jerusalén e iban hacia Emaús. Conforta sus corazones para que ellos vuelvan a la casa. La fidelidad de Dios es lo que no sabemos. Cómo es de grande esa relación de Dios que siempre es procurando que nosotros vamos acercándonos a Él, que nos busca como buscó a Pedro, como buscó a la samaritana, como buscó a los demás discípulos. Y ahí que la fidelidad de Dios siempre nos precede, y nuestra fidelidad siempre es respuesta a esa fidelidad que nos precede. Dios nos precede permanentemente y nos hace esperar cosas grandes y bellas, por eso somos fieles. En cuarto lugar, como fruto de la fidelidad, debemos descubrir que la fidelidad surge del testimonio que los demás van dando. Si Él lo hizo, ¿por qué no lo voy a hacer yo? Hay una historia de San Ignacio de Loyola. Antes de su conversión, San Ignacio era un soldado que va a la guerra, queda muy mal herido, casi herido de muerte, y en ese proceso de recuperación que él va teniendo, él empieza a leer la vida de los santos. Y ahí que en los ejercicios ignacianos, dentro de la pedagogía que el ejercicio tiene, está que los ejercitantes vayan leyendo vida de los santos para descubrir lo que San Ignacio descubrió. Si ellos fueron capaces, ¿por qué no voy a ser capaz yo? ¿Y en qué me refiero, en qué se refleja, digámoslo así, San Ignacio a esos hombres y mujeres que fueron capaces de la santidad? En el testimonio que esos personajes dieron de que es posible dar respuesta a la fe, que es posible vivir en fidelidad. Por consiguiente, nos damos cuenta que la fidelidad de los bautizados es una condición primordial para el anuncio del Evangelio, para la misión de la iglesia, de manera que los otros puedan ver en mí el Evangelio, puedan encontrar en mí el rostro de Cristo. Finalmente, dentro del fruto de la fidelidad encontramos que la fidelidad es la respuesta del auténtico enamorado, el que sabe unirse a Cristo, Hijo del Padre, Salvador del mundo, para permitir que nuestro mundo sea transformado en la medida en que yo soy fiel a mis principios, fiel a la revelación, fiel al mandato del Señor, fiel al camino del Señor, pues estoy siendo un auténtico enamorado y le estoy dando sentido a la relación que tengo, al vínculo que me une, a la promesa que he hecho. Permitamos que un texto particularmente ilumine esta realidad de la fidelidad. Había muchos textos que nosotros podemos encontrar en la Sagrada Escritura que nos van a manifestar precisamente lo que tiene que ser ese creer nuestro en Dios. Confiamos en Dios que siempre tiene nuestros mejores intereses en el corazón. Confiamos en que estamos a salvo en última instancia, como lo dice Juan en el capítulo 3:16,
pues creemos que Dios nos ama, creemos que Dios quiere estar con nosotros, creemos que Él es suficientemente poderoso como para salvarnos, creemos que Él está obrando en nosotros. En fin, son tantos los textos que nos van iluminando cómo esa fidelidad nuestra es respuesta a la fidelidad de Dios. Pero he seleccionado particularmente para la reflexión de esta noche el Evangelio de Juan, en el capítulo 4, versículos del 5 al 29, que nos relata el episodio del encuentro de Jesús con una mujer de Samaria, por eso la llamamos la samaritana. Y dice, empiezo desde el versículo 5, en el capítulo 4, para quienes quieran seguir en la Sagrada Escritura del texto, dice: llegó Jesús a un pueblo de Samaria llamado Sicar, cerca de la heredad que Jacob legó a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob. Jesús, que estaba cansado de tanto andar, se había sentado junto al pozo. Era alrededor de la hora sexta. Llegó entonces una mujer de Samaria a sacar agua. Jesús le dijo: dame de beber. Sus discípulos se habían ido al pueblo a comprar comida. La samaritana le respondió: ¿cómo tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy una mujer samaritana? Es que los judíos no se tratan con los samaritanos. Jesús le respondió: si conocieras el don de Dios y supieras quién es el que te dice dame de beber, tú se lo habrías pedido a él y él te habría dado agua viva. Contestó la mujer: Señor, el pozo es hondo y no tienes con qué sacarla. ¿Cómo es que tienes esa agua viva? ¿Te crees más que nuestro padre Jacob, que nos dio el pozo, del que bebieron él, sus hijos y sus ganados? Jesús le respondió: todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le dé no tendrá sed jamás, pues el agua que yo le dé se convertirá en él en fuente de agua que brota para vida eterna. Le dijo la mujer: Señor, dame de esa agua para no volver a tener sed y no tener que venir aquí a sacarla. Él le contestó: vete, llama a tu marido y vuelve acá. La mujer le dijo: no tengo marido. Jesús le respondió: bien has dicho que no tienes marido, porque has tenido 5, y el que ahora tienes no es marido tuyo. En eso has dicho la verdad. La mujer replicó: Señor, veo que eres un profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, pero vosotros decís que el lugar donde se debe adorar es Jerusalén. Jesús le contestó: créeme, mujer, que llega la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no conocéis. Nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero llega la hora, ya estamos en ella, en que los adoradores verdaderos adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque así quiere el Padre que sean los que le adoren. Dios es espíritu, y los que adoran deben adorar en espíritu y verdad. Le dijo la mujer: sé que va a venir el Mesías, el llamado Cristo. Cuando venga, nos lo desvelará todo. Jesús le respondió: yo soy el que está hablando contigo. En esto llegaron sus discípulos y se sorprendieron de que hablara con una mujer, pero nadie le preguntó qué quería o qué hablaba con ella. La mujer, dejando su cántaro, corrió al pueblo y dijo a la gente: venid a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será el Cristo? Salieron del pueblo y se encaminaron hacia él. Miremos entonces, a la luz de este texto que acabamos de escuchar, como el sentido mismo de lo que Jesús quiere revelar a esta mujer samaritana. Si componemos el lugar, nos damos cuenta que Jesús está sentado al borde de un pozo. Incluso dice la Escritura, es el pozo de Jacob, de la heredad que Jacob legó a su hijo José. Era la hora sexta, o sea que era hacia el mediodía. Aparece un rasgo muy humano de Jesús. Jesús está cansado, Jesús tiene sed, y Jesús, a partir de esa realidad, digámoslo así, profundamente humana que él está viviendo, que es que tiene sed, entabla una conversación con esa mujer que está cargando agua. A quien le haya tocado cargar agua en su vida sabe lo difícil que es eso. Ahora nosotros pues perdimos como la noción porque el agua llega de muchas maneras a nuestra casa.
¿Cuántas canillas tiene cada una de las casas donde nosotros estamos? El agua llega con mucha facilidad a la ducha, a los lavamanos, al lavaplatos, al lavadero, a los sanitarios, en fin, llega agua por toda parte. Pero quien ha tenido que cargar agua desde lejos sabe lo que eso significa. Por tanto, la mujer sufre con eso. Tanto que Jesús, como quien dice, entabla la conversación con la mujer a partir de la necesidad básica que tiene la mujer. La mujer quiere decir, uy, por Dios, muy bueno que pueda yo sacar esta agua, así no tendría yo que volver a estar cargando agua para todas partes, como es eso de difícil. Sin embargo, démonos cuenta que la conversación que Jesús tiene con ella no es fácil, porque Jesús trata de hablar con ella, pero la mujer lo esquiva. Cuando Jesús la encuentra, simplemente le dice, dame de beber, pues ella está sacando agua. Y ella, en cierta manera, se hace la escurridiza y le dice, ¿cómo tú siendo judío? Seguramente por la vestimenta de Jesús comprendió que él era judío, en cambio también Jesús tenía que comprender por la vestimenta de ella que era samaritana. Esa es una realidad que ya nosotros hoy día perdimos porque todos nos vestimos igual vaya a cualquier parte del mundo y se va dando cuenta prácticamente pues hasta las marcas están en todas partes y nos vestimos de la misma manera, pero antiguamente por la manera en que las personas se vestían, pues sabían como de qué zona era. Eso lo podemos comprobar nosotros, por ejemplo, cuando hemos ido a festivales y quieren hacer danzas de la costa pacífica, danzas de la costa atlántica, danzas de, de la Antioquia grande, con Caldas y demás, vemos cómo hay una serie de vestimentas distintos de hombres y mujeres que representan un poquito la zona. Entonces la samaritana en cierta medida lo esquiva. ¿Cómo tú siendo judío me pides de beber a mí que soy samaritana? Y advierte el evangelista, es que los judíos no se tratan con los samaritanos. Los consideraban una especie de raza no pura, una raza infiel, precisamente por la conversación que Jesús tiene con la samaritana. Fíjense ustedes que Jesús le habla de que ha tenido 5 maridos y ahora el que tiene tampoco es su marido, porque los samaritanos iban cambiando de dioses con frecuencia. A eso se refiere Jesús con esa expresión de que no logra ella no logra ser fiel. Ella advierte, es que yo no tengo marido. Y Jesús le respondió, bien has dicho que no tienes marido, porque has tenido 5. Y el que ahora tienes tampoco es tu marido. Eso es lo que impacta a la samaritana. Démonos cuenta que cuando la samaritana va otra vez a su pueblo, viene y le dice, oiga, encontré a uno que me ha dicho todo, como quien dice, me adivinó, me adivinó. Y ella advierte, no será él el Cristo, aunque Jesús ya le había afirmado que él mismo era el Mesías. Démonos cuenta cómo, por ejemplo, en el versículo 26, cuando la mujer en el 25 le había dicho, sé que va a venir el Mesías, el llamado Cristo, y cuando venga nos lo revelará todo. En el versículo 26 Jesús le dice, yo soy el que está hablando contigo, es decir, yo soy el Mesías, yo soy el Cristo. El problema de la samaritana y de lo que representa el pueblo samario es precisamente que no han logrado ser fieles, que no han logrado tener fe, o más bien dar una respuesta auténtica de fe a la revelación de Dios. Démonos cuenta que la clave está en el versículo 10, lo que Jesús le dice a la samaritana. Fíjense qué dice el Señor, si conocieras el don de Dios y supieras quién es el que te dice, dame de beber, tú se lo habrías pedido a él y él te habría dado agua viva. Ya vamos a explicar un poquito ese texto, pero miremos inmediatamente la respuesta de la mujer. Señor, el pozo es hondo, no tienes con qué sacarla. ¿Cómo es que tienes esa agua viva? ¿Te crees más que nuestro padre Jacob, que nos dio el pozo, donde bebieron él, sus hijos y su ganado? Fíjese, ella misma no logró comprender lo que Jesús le acabó de decir. Ella todavía está reflejándose en ese hecho puntual de tener que usar unos instrumentos, unas cocas, para poder sacar agua del pozo. Y Jesús se llena de paciencia y vuelve y le dice, es que todo el que beba de esa agua que tú estás sacando, todo ese va a volver a tener sed. En cambio, el que beba del agua que yo le dé, no va a tener sed jamás, porque esa agua que yo le dé se convertirá en él en fuente de agua que brota para la vida eterna. Y la mujer le contestó, Señor, dame esa agua para yo no tener que volver a tener sed y no tener que volver hasta aquí a sacar agua. Pero démonos cuenta que el centro entonces está en el versículo 10. La primera afirmación nos da una clave. Si conocieras el don de Dios.
Fíjese que esa es la primera clave. La samaritana, como el pueblo samario, no ha podido conocer el don de Dios. Es decir, no ha estado abierto el pueblo ni abierta la samaritana a la revelación de Dios, porque ese es el don de Dios. El regalo que Dios da es que nosotros le conozcamos. Esa es la revelación. Revelar es desvelar. Revelar es manifestar. Estoy hablando de revelación con V. La otra ya con la B es rebeldía, es otra cosa. Aquí estamos hablando de la manifestación de Dios. Y Cristo mismo le está diciendo, si tú conocieras el don de Dios, si conociéramos la revelación, obviamente nuestra respuesta de fe sería una respuesta auténtica. La gente puede manifestar que tiene fe y tiene fe a veces en muchas cosas y en muchas cosas superficiales, en muchas cosas que no son propiamente de Dios. Aquí estamos hablando de la fe auténtica, que es la que es una respuesta a la revelación de Dios. Y Cristo se lo manifiesta. Si tú conocieras el don de Dios. Fíjense que en esa afirmación hay dos realidades. La realidad del hombre en el conocimiento, la realidad de Dios en el don. La realidad del hombre en el conocimiento porque debe usar la inteligencia que Dios mismo le ha dado para comprender. Muchas veces no se ha comprendido al Señor. Piensen, por ejemplo, en el capítulo 6 de este mismo Evangelio de Juan, cuando Jesús está explicando que Él es el pan de vida, muchos se fueron, sobre todo cuando Jesús dijo, el que no come mi cuerpo y no bebe mi sangre no tiene nada que ver conmigo, muchos se fueron. Tanto que Jesús mira a los apóstoles y les pregunta, ¿ustedes también se van a ir? La respuesta de Pedro manifiesta, Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros sabemos y creemos que tú eres el Mesías. O sea, Pedro tampoco estaba comprendiendo todo, pero ya estaba acogiendo en su corazón y en su mente eso que Dios estaba manifestando. Entonces, la realidad del hombre es el conocimiento y lo que Dios da es el don, es el regalo, es la gracia, digámoslo así, gratuita que Dios mismo da. Es lo que Jesús le reclama a la samaritana y al pueblo samario. Ustedes no han querido conocer el don de Dios. Y se lo va a reflejar más adelante en la conversación que tiene con ella sobre los maridos, que dice, tuviste ya 5 y todavía con el que estás ahora ni siquiera es tu marido. Que, como les decía hace unos minutos, no era otra cosa que los diferentes dioses que el pueblo samaritano había seguido y por eso los rechazaban tanto los judíos, porque los judíos veían que los samaritanos no eran fieles a la revelación de Dios. Pero además de decir, si conocieras el don de Dios, le advierte, si supieras quién soy yo. Fíjese que la clave de la fidelidad, ahora decíamos, es que la fidelidad es una respuesta a la fidelidad de Dios. ¿Por qué soy fiel? Porque en el ejercicio de mi liberalidad, en el ejercicio de mi libertad, estoy acogiendo la manifestación de la verdad que Cristo está manifestando, que Cristo nos está dando. Tanto que advierte el Evangelio, es que la verdad los hará libres. Y lo circunscribe el Señor para hablar de lo que es propiamente el agua viva. El agua viva viene siendo el agua que lo renueva, el agua que nos transforma, el agua que nos redime, que nosotros la comprendemos de modo muy significativo en la gracia del bautismo. Entonces, la samaritana pues todavía no comprende a plenitud y vemos que cuando va a mencionarle a sus coterráneos que encontró a un hombre que le ha dicho todo, pues todavía no logra comprender a plenitud lo que está diciendo, pero a partir también de esa conversación con Jesús surge el tema precisamente de la adoración. Aunque ella dice, Señor, veo que eres un profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, pero los judíos dicen que solo pueden adorar en Jerusalén. Y Jesús le da la clave. Los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad, que viene siendo la respuesta a esa revelación de Dios. Eso es lo que me hace fiel, que yo adoro en espíritu y en verdad. Voy dando una respuesta a esa manifestación de Dios que tiene su plenitud en Jesucristo. Y a la luz de este texto, entonces, nos surge el modo que nosotros debemos tener para fortalecer la fidelidad. Y yo creo que podríamos como concentrarnos y hacer el ejercicio, porque acuérdense que cada fruto es una respuesta que yo le voy dando a lo que ya el Espíritu va suscitando en mí. No basta solamente con yo recibir del Espíritu esa gracia, sino que yo también la tengo que trabajar. Es como si yo le regalara a usted una bicicleta. No le doy el regalo de la bicicleta,
pero ya usted verá si la monta o no la monta, si la usa o no la usa, si la aprovecha o no, o la cuelga en una pared, o la mete en el garaje, o en el mejor de los casos se la regala a otro que sí la vaya a usar. Así también son los frutos del Espíritu. El Espíritu nos los ha dado, pero nosotros tenemos que ejercitar esos frutos de manera que demos fruto en abundancia y fruto del mejor. La primera manera que yo les invito en esta noche a fortalecer el fruto de la fidelidad es a conocer y meditar en la voluntad de Dios. Porque si ya hemos dicho que la fidelidad hace referencia a la fe, yo no puedo tener fe si yo no conozco la revelación. Fíjese que a veces cuando no conozco lo que Dios me muestra, no conozco el camino que Dios me permite recorrer, termino creyendo en cualquier cosa. A veces tengo fe en tantas cosas que son superficiales y por eso la fe puede estar como la del pueblo samaritano, cambiando de un lado para otro. Aquí la primera manera de fortalecer la fidelidad es conocer y meditar la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere para mi vida? Y en este momento concreto de mi historia, ¿qué me está pidiendo el Señor? ¿De qué manera yo estoy profundizando, reflexionando, digiriendo lo que Dios me va diciendo? Entonces, la primera manera es conocer y meditar la voluntad de Dios, y lo tengo por medio, por ejemplo, de la escucha de la palabra de Dios, de la lección divina, del ejercicio de la caridad, de la celebración de la liturgia, de la escucha atenta de lo que Dios me va manifestando en la dirección espiritual, en la predicación del sacerdote. Ahí tengo tantos medios de conocer y meditar en la voluntad de Dios. Es lo primero. Lo segundo, para fortalecer la fidelidad, es reconocer el amor de Dios. ¿Qué es lo que Dios misericordiosamente me va regalando? Me ha regalado a lo largo de toda mi historia. No se me puede olvidar que la historia que yo estoy construyendo es una historia de salvación. No porque yo sea el Salvador, sino porque Dios constantemente me está salvando, me está sanando y por mi medio está haciendo que muchos también conozcan la salvación, descubran la sanación, se acerquen a la redención. Y ahí que en la medida en que más reconozco el amor de Dios, más soy capaz de responderle al amor. El evangelista Juan en una de sus cartas advierte es que ya el amor es una respuesta porque Dios nos amó primero. En tercer lugar, hemos de descubrir diariamente cómo Dios obra en nosotros. No hay día que Dios no esté creando y recreando nuestra mente, nuestro espíritu, nuestro ser. Cómo Dios va obrando permanentemente en nosotros. Sinceramente, son muchas las veces en que pasan días enteros en que no logramos reconocer la obra de Dios entre nosotros. Para eso sirve, por ejemplo, el examen de conciencia que diariamente hacemos. ¿No? Eso no se trata solamente de pensar en los pecados y en las grandes caídas que tuve en este día, sino también en el lograr descubrir hoy qué hice de positivo, hoy cómo encontré la obra de Dios en mi vida. Y ese descubrir cómo Dios obra en nosotros nos va fortaleciendo en fidelidad, porque yo me voy dando cuenta que ante semejante bendición he de responder precisamente con mi adhesión a Él. Descubrir cómo Dios obra en nosotros nos hace más y más fieles porque nos une más y más a esa misericordia. Tanto amor ha derramado Dios en mi vida, tanta bendición ha derramado Dios en mi vida. ¿Cómo no voy a ser fiel a ese Dios que es fiel a mí, que me sigue llamando, que me sigue hablando, que me sigue buscando, que me sigue invitando, que me sigue redimiendo? En cuarto lugar, como modo de fortalecer la fidelidad, he de tener claridad en el proyecto de vida que yo tengo. ¿Cuál es la respuesta a ese llamamiento de Dios, a esa vocación que Dios está suscitando en mi corazón? Y en la medida en que más claridad tengo a esa vocación a la que el Señor me llama, yo como sacerdote, usted como estudiante, usted como trabajador, usted como padre o madre de familia, usted como esposo, como esposa, ¿de qué manera usted está precisamente logrando vivir ese proyecto que lo lleve a plenitud? Porque démonos cuenta que la gran frustración está en que yo desvirtúe mi proyecto de vida. Con qué facilidad a veces, por un momentico de emoción o de placer, puedo dañar todo un proyecto de vida personal o familiar. Con qué facilidad puedo desvirtuar o desdibujar el camino que el Señor me está mostrando. Y en quinto lugar, como modo de fortalecer la fidelidad está el caminar en la verdad. Recuerden que solo la verdad nos hará libres.
Y en la medida en que yo camino en la verdad es porque estoy conociendo y meditando la voluntad de Dios, porque estoy reconociendo el amor de Dios, porque estoy viendo cómo Dios obra en mi vida, porque estoy respondiendo con firmeza y con claridad al proyecto de vida. Caminar en la verdad es caminar en una respuesta cada vez más sólida, cada vez más estable a la fe en Dios nuestro Señor. Y ese tiene que ser el trabajo. Démonos cuenta cómo la iglesia nos llama a nosotros a partir del bautizo fieles cristianos. ¿Para señalar qué? Para señalar nuestra fidelidad a Cristo. Solo podemos ser fieles cristianos, es decir, fieles a Cristo en el sentido en que caminamos en la verdad y vivimos en ella. Pidámosle al Señor entonces que a la luz de este fruto de la fidelidad nosotros vayamos creciendo, vayamos fortaleciéndonos y vayamos dando lo mejor que hay en nosotros, de manera que en nosotros se pueda cumplir lo que el Señor manifiesta en el Evangelio de San Mateo en el capítulo 25-21. Bien, siervo bueno y fiel, en lo poco has sido fiel, al frente de lo mucho te pondré. Que Dios les bendiga cada día y les permita crecer en cada uno de sus frutos abundantemente. Ahora los bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Que Dios los acompañe a todos.